Ok, ya estamos con la respectiva grabación de esta tutoría 4, que como se les ha indicado a ustedes en los foros de avisos, a diferencia de otros cuatrimestres, en este caso, perdón, son 4 tutorías, 2 para el proyecto 3, ¿verdad? Y como también se les indicó en el foro de avisos, pues hubo un cambio en los horarios de estas 2 últimas tutorías, de lo que originalmente se había anunciado a las 11 a las 9:30. Sé que la mayoría de personas no pudo estar de manera sincrónica en la tutoría de la semana pasada, justamente porque pues no se fijaron con el respectivo tiempo, ¿verdad? Hay que fijarse en el foro de avisos, ojalá un día antes cuando hay tutoría, por si hay algún cambio repentino, y efectivamente es un cambio repentino que tuve que tener. Pero bueno, la tutoría igualmente se realizó, algunas personas se conectaron tarde y quedó grabada. Eso es lo importante, que queda grabada para que ustedes también la vean. Igualmente, pues las tutorías no son un recurso de asistencia obligatoria, según como está estipulado en el curso, es un recurso visual, ¿verdad? Junto con OnDownNet y las transmisiones de la cátedra. Entonces, para tener eso claro, pero por supuesto que es un recurso para aprovecharse, ¿verdad? Ya sea que la podamos ver de manera sincrónica, ir realizando nuestras dudas y observaciones, o bien de manera asincrónica y posteriormente consultar por medio del foro de dudas. Bueno, en vista de que esta es la segunda tutoría, se pensó así porque el proyecto 3 realmente es un proyecto más grande que los anteriores y se pensaba que la tutoría se abarcara, digamos que el proyecto se pudiera abarcar en 2 tutorías. Pero realmente, pues yo expuse todo el proyecto 3 en la primera tutoría. No fue tampoco algo tan por encimita. Realmente sí creo que lo logré explicar de manera clara y de manera, pues, digámoslo así, más cayendo en los aspectos propios del proyecto, analizándolos, ¿verdad? No fue algo como tan somero. Sin embargo, pues igualmente la tutoría está para quien guste ampliar, está grabada y hoy lo que voy a hacer es hacer un repaso de ese proyecto 3, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna duda con respecto a ese proyecto 3, puede irlas realizando a lo largo de la tutoría, ¿verdad? De eso se trata en este caso. Pero si alguien gusta ampliar aspectos puntuales a partir del recurso de la tutoría, pues puede ver la grabación que está en el foro de avisos, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a compartir cámara, o mejor dicho, pantalla, ¿verdad? Voy a cerrar cámara y compartir pantalla para poder iniciar con el repaso del proyecto 3. Entonces, permítame y ya vamos a compartir. Vamos a compartir la orientación académica, ¿verdad? Y ustedes en estos momentos deberían de estar viendo la orientación académica en la página 43, que es donde arranca el proyecto 3, y recordar que la fecha de entrega es de hoy en 8, el 15 de noviembre, máximo a las 11:55, horario de la plataforma, pero ya entendemos que no nos vamos a esperar hasta ese momento. Es el proyecto que tiene más puntaje, son 131 puntos en total y una nota porcentual del 4%, ¿verdad? Y en esto, pues evidentemente que igual como el proyecto 2 que tenía menos puntos y que entonces uno podría decir, perdón, que era más corto, entonces que se podría decir, se hace más rápido, pero es que el asunto es que cuando hay menos puntos, si se cometen de más errores, pues evidentemente hay un impacto mayor en el puntaje porque, por llamarlo en términos coloquiales, hay menos puntos de donde agarrar, ¿verdad? Entonces, mientras que en pues hay que tomar su tiempo porque es un poco más extenso, un poco, la verdad es que en otros cuatrimestres estos proyectos 3 han estado mucho más retadores que en este caso. Pero igualmente, pues hay que tomar su tiempo, son un poco más de actividades y hay una mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Entonces eso a las personas que pueden estar obligadas, porque tal vez les fue mal en alguno de los proyectos, pues es una muy buena oportunidad
para sacar la tarea adelante, y los que van bien, de no bajar la guardia, ¿verdad? Porque si a uno le fue muy bien en los 2 primeros proyectos y le va muy mal en el último, de pone en riesgo la nota, ¿verdad? Recordemos que es un curso donde no hay reposición, simplemente son los 3 proyectos y se acabó. Y si se pierde este curso, si estoy bien, pues hay que esperar un cuatrimestre para volver a matricularlo. Entonces, para que nadie se atrase en sus pues planes de estudio, ¿verdad? Pues procuremos pasar este curso, que a fin de cuentas lo que les da son las bases a nivel de investigación académica. Los que tienen posibilidad, porque lamentablemente pues hay algunos estudiantes que no entregaron el proyecto 1, aunque se saquen un 100 en los otros 2 proyectos no les da, ¿verdad? O por A o por B, pues ya fueron de notas muy bajas, y ahí uno nota cuando las personas presentan un trabajo por hacerlo, no ponen atención a indicaciones, ni a los recursos, ni nada, y entonces pues ya es muy difícil que les dé. Sin embargo, igualmente, pues todo estudiante pues está más que invitado a hacer su esfuerzo para salir lo mejor posible en los distintos cursos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a las indicaciones, recordando lo que les he dicho en otros proyectos, que podemos utilizar la plantilla, y esto es algo de que hay gente que no, ¿verdad? Pueden utilizar la plantilla, pero no se trata de presentar una calca de la plantilla, ¿verdad? Una copia exacta de la plantilla. La plantilla es un documento aparte y como instrumento que es, tiene sus propias indicaciones. Entonces, ¿cómo debe de venir? Debe de venir la portada, que para eso sí pueden utilizar evidentemente el formato de la plantilla. Debe de venir la tabla de contenidos con los contenidos a mano izquierda y la numeración de las páginas a mano derecha, ¿verdad? Y posteriormente tiene que venir la introducción, ¿ok? Nada de un montón de indicaciones y uno va buscando cuál es la producción propia del estudiante, y resulta que la producción propia del estudiante empieza como hasta la página 15. Son proyectos de 30 y resto, 40 y resto de páginas, y uno dice, María Santísima, ¿qué fue lo que hicieron? Y resulta que no, que lo que dejaron fueron todas las indicaciones y empiezan a producir el proyecto propio hasta en la página 15, una cosa así. Y lamentablemente eso incide negativamente en rúbricas que uno tiene que evaluar, por ejemplo, claridad, sencillez, cohesión, me parece, o concisión. Esos son, digamos, aspectos que si uno ve una buena redacción y un buen formato, se los ganan de una vez. Y son puntos que les llegan a coadyuvar para la nota definitiva. Pues no, si presentan algo así y al lector le cuesta identificar dónde empieza la producción propia del estudiante, créanme que va a haber un puntaje pues negativo que no les va a beneficiar. Entonces, por favor, mucha atención con eso. Primero, la portada. Segundo, la tabla de contenidos. Evidentemente, la numeración de las páginas, como se le solicita, ¿verdad? La numeración de las páginas, ¿cómo debe de ir? Debe de ir en la parte superior derecha de las respectivas páginas. Ahí debe de ir la numeración. No en la parte inferior, no centrada, ¿verdad? Sino en el extremo derecho de las páginas, en la parte superior. Ahí es donde tiene que ir. Son aspectos, ¿verdad?, en los que se pierde puntaje, cuando debería más bien de fortalecerlos para la nota. ¿Ok? La introducción ya sabemos que cuenta de 4 aspectos, ¿verdad? El tipo de proyecto, indicar el título, ¿verdad? El propósito, propósitos, que ya mencionamos en la tutoría 3, que quien guste ver cuál es el propósito, propósitos, puede ver la tutoría 3, que está grabada, ¿verdad? Y los objetivos del proyecto, que también está más que claro dónde está, ¿verdad? Y tanto propósito como objetivos tienen que llevar la respectiva citación, ¿verdad? Tanto el propósito como los objetivos tienen que llevar la debida citación en APA. Sí, hay gente que parece que el curso pasa, ¿verdad? Y vieran qué frustrante que es, porque una persona que tenga algunos errores de citación en todos los proyectos, eventualmente si le va bien en los otros rubros, pasa el curso, pero va arrastrando falencias con respecto a la citación, y no debería ser así. Ustedes deberían de terminar este curso por lo menos con una idea muy clara de cómo utilizar el formato APA. Habrán cosas que uno se le van,
Hay cosas que yo mismo, como profesor o cuando realizo investigación académica, tengo que estar revisando a ver cómo es que se cita determinada obra, ¿verdad? Las revistas no se citan igual que los libros. Las referencias electrónicas tienen que llevar la respectiva citación, pero son como detalles muy específicos, ¿verdad? Que uno revisando la actualización de APA que haya, sí, lo puede hacer bien, pero que ni siquiera, digamos, por ejemplo, que alguien me ponga, termina el propósito y me pone orientación académica, página tal. Y sabemos que eso está pésimo, ¿verdad? Porque a la hora de citar uno tiene que poner el título de la obra, salvo que no haya autor, pero sí hay autor. Entonces es el autor el que se pone con el año y el número de página, ¿verdad? Entonces, por favor, propósito y los respectivos objetivos tienen que ir debidamente citados, ¿ok? Ya sea paráfrasis o ya sea cita directa. Aquí en la introducción también se pierde, pero una gran cantidad de puntos. Igual con todo el respeto, y estudiantes despistados que no ven nada y lo que hacen es una introducción con una redacción muy buena, ¿verdad? Pero de lo que ellos consideran que va a tratar el proyecto, o sea, nada de los aspectos que se les está pidiendo. Y pues eso evidentemente también impacta. Entonces, una vez más, ahí las actividades. ¿Cuáles son los 4 aspectos que tiene que tener la introducción? Número 1, el tipo de proyecto con su título, con la asignatura, ¿verdad? Número 2, el propósito, propósitos. Esto viene en la parte de justificación, está indicado en la tutoría 3 para que por favor la revisen si no lo han hecho. Número 3, los objetivos de aprendizaje que vienen aquí también, ¿verdad? Y que está también indicado en la tutoría anterior, y las actividades, que es simplemente nombrar qué es lo que van a hacer a lo largo del proyecto. Entonces, mucha claridad con esto, ¿verdad? Hay gente que tira todo como en un párrafo y a uno como lector le cuesta identificar cuál es cuál, y tras de eso sin citación. Entonces, imagínense la calificación que tendría esa persona, ¿verdad? En este aspecto. Y hay otras personas que más bien, digamos, se van como al otro extremo y ponen cada uno de los apartados en párrafos separados. Está bien, ¿verdad? Con la respectiva citación, pero en esos casos muchas veces lo que les falta es cohesión a la redacción. ¿Qué se refiere a la cohesión de la redacción? Que yo voy leyendo cada párrafo y no lo voy, o sea, no me queda a mí como lector la sensación de que es una información aparte, ¿verdad? Aquí una cosa, aquí la otra, aquí por allá, y que no tiene ninguna unión en lo que se está diciendo, ¿verdad? Si estoy haciendo, y mucho más, una introducción de un documento, pues con mucha más razón yo tengo que darle cohesión a lo que estoy redactando, ¿ok? Entonces, por favor, mucha atención con eso. Después de que ustedes terminan de redactar algo, ya sea la introducción, ya sea las partes de desarrollo, tienen que fijarse de que tenga sentido lo que están diciendo y que no parezca que es un párrafo guindando por aquí y otro párrafo por allá que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Para eso uno utiliza lo que se llama conectores en los párrafos, que son palabras clave para uno ir pues redactando correctamente, ¿verdad? Por lo tanto, a continuación, de esta manera, seguidamente, ¿verdad? Esas son palabras, claro, igual, a veces esas se convierten en muletillas. Entonces, tenemos que tener cuidado de dónde las utilizamos y cuándo. En una misma introducción no puedo tener 2 párrafos que empiecen con a continuación, ¿verdad? Ni con de esta forma, ni con por lo tanto. Y eso me pasa a mí también cuando estoy redactando. A veces uno va redactando y hay 3 por lo tanto seguidos. 3 de esta forma, ¿verdad? O uno por aquí y 2 párrafos vuelve a aparecer. Entonces no, tenemos que tener cuidado con eso. Y la única manera de lograrlo, muchachos, muchachas, es revisar lo que uno ya ha redactado, ¿verdad? Es leer, leer. Y todo esto se logra cuando ustedes hacen un trabajo con tiempo. Si hacen un trabajo a la carrera, ustedes lo que van a estar es, pero ansiosos, desesperados por entregarlo rápido, más si es contratiempo y no van a poder leer nada. Y ahí es cuando salen los errores que posteriormente nos hacen perder puntos. Y al final, todo este curso, pues realmente no es únicamente un tema de puntos, ¿verdad? Es un tema de que ustedes desarrollen, vayan desarrollando las bases para poder realizar investigación académica, ¿verdad? Y es algo que los va a ayudar en toda su carrera universitaria y su carrera profesional posterior. Entonces, una vez más, primer aspecto,
el título del proyecto, indicando cuál es la asignatura, ¿verdad? El propósito o propósitos del proyecto con su citación, los objetivos con su citación y las actividades que se van a realizar. Esa es nuestra introducción. Ahora sí, vamos con el desarrollo del trabajo. Y les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento. Claramente que para esto, como se indicó en la tutoría 3, tienen que leer el capítulo 4 y 5, ¿verdad? Y cada respuesta, vean, esto fue otra polémica, ¿verdad? En el proyecto 2, a ver, cada respuesta tiene que ir con su citación, porque ustedes no están tomando la respuesta del aire o únicamente de su razonamiento. Y aquí había una trampa en el proyecto 2 que les voy a decir para que no les pasen el proyecto 3. A ver, había una parte donde con respecto al tema de las normas de etiqueta, primero se identificaban las normas y después errores a partir de la experiencia personal. Pero resulta que para yo poder identificar los errores desde mi experiencia personal, necesito un conocimiento teórico previo para poder saber que eso es un error. ¿Ok? Y ese conocimiento teórico previo, ¿qué me lo daba? La unidad didáctica. Entonces, incluso en la parte de los errores, cuando yo los iba poniendo, tenía que referirme de que esos errores se identifican con base en la unidad didáctica. O sea, a partir de mi experiencia personal, pero con base en la unidad didáctica con la respectiva citación, ¿verdad? Entonces, yo podía poner simplemente un paréntesis según Brenes y Ocampo 2018 o en el mismo texto y estaba bien, ¿verdad? Pero el 99% de compañeros no lo hizo así. Entonces, recordemos, por favor, incluso cuando yo estoy reflexionando a nivel personal, o sea, yo parto de un marco teórico previo, ¿verdad? No es únicamente mi reflexión, o sea, por supuesto que mi reflexión tiene validez porque yo estoy aportando conocimiento, ¿verdad? Si es una investigación académica, científica, no simplemente es una reflexión de lo que hay, yo estoy aportando, por supuesto que sí, y así tiene que ser, pero mis aportes también se basan en algo previo que ya hay. Entonces, en ese caso particular, también tenía que llevar la respectiva citación. Y cada respuesta que ustedes van a desarrollar aquí tiene que llevar la respectiva citación. ¿Ok? Y recordemos, ¿verdad? Este fue otro grave error en el proyecto 2. Mucha gente nada más referenciaba a los autores, ¿verdad? Pero no referenciaban que los encontraban en la unidad didáctica. ¿Ok? Entonces, ese es otro tema. Recordemos, por favor, esto también está en la tutoría 3, cómo es que uno, y si a alguien le queda alguna duda con esto, por favor utilicen el foro de dudas, ¿verdad? Que ya solo hay uno, ¿verdad? El del módulo 3, nada más, ese es el único foro de dudas que se va a utilizar, ya todos los demás los eliminé porque ya estamos con el proyecto 3. Entonces, ¿cómo es que yo debo de citar cuando encuentro un autor que está en otra obra? Por ejemplo, estoy hablando del autor de apellido Rodríguez, un ejemplo, y está en Brenes y Ocampo. Entonces, esto según Rodríguez en Brenes y Ocampo 2018. Si hay varios autores Rodríguez en esa misma obra, bueno, puedo poner el año, ¿verdad? Según Rodríguez, 2014, en Brenes y Ocampo, 2018. Pero hay personas que nada más pusieron, según Rodríguez, 2014, según Panadero, 2015, que es otro autor, ¿verdad? Y de ahí resulta que a la hora de la obra no están referenciadas esas obras por aparte. Y no tienen por qué referenciarlas por aparte, porque no fue que ustedes consultaron la obra por aparte, supongo yo, o estoy casi seguro que no es así, es que ustedes vieron la referencia en Brenes y Ocampo. Entonces, si yo estoy tomando un autor, tengo que referenciarlo de dónde lo tomé, si no lo estoy consultando directamente, ¿verdad? Entonces, según Tapia en Brenes y Ocampo 2018, página tal. Pero nada más tirar los autores ahí sueltos no es válido porque pareciera como que ustedes hicieron la consulta a las obras por aparte, ¿verdad? Y no desde Brenes y Ocampo. Y lo están haciendo desde Brenes y Ocampo. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar esta parte 1. Igual, efectivamente, una cita directa de menos de 40 palabras o paráfrasis. Aquí igualmente, en una pregunta que me hicieron en una de las tutorías, habíamos visto que, bueno, lo de las 40 palabras no es que yo voy a contar como lector palabra por palabra y si son 41, y entonces cero, ¿verdad? No, lo que se refiere a que no sea una cita muy larga, porque si ya es una cita mucho más larga, entonces ya ahí sí tengo que ponerla en párrafo aparte.
Cuando se solicita que responda con sus propias palabras, aquí está, cuando se solicita que responda con sus propias palabras, no significa que dé su opinión, sino que redacte de manera sustente. Aquí, pues creo que la redacción está un poco confusa. Sustentada, la respuesta con lo solicitado, ¿verdad? Y esto también implica, una vez más, citación. Vean que aquí está. O sea, no es que es un capricho mío, aquí está. Esto implica citación, ¿verdad? Porque yo estoy respondiendo y en tercera persona, ¿verdad? Otra vez, por favor, muchachos, muchachas, en tercera persona singular. Se entiende, se analiza, se estudia, se concluye, se puede observar, se puede analizar, pero no es aprendo, veo, entiendo, no, porque no es un ensayo de opinión, es un ensayo académico, o mejor dicho, un trabajo académico. Entonces, redacción en tercera persona en todo momento, ¿ok? Y la extensión mínima es de media página. Ojo, mínima, no máxima, ¿verdad? Con estos máximos y mínimos son parámetros, pero no es que si se pasaron de la media página es cero, ¿verdad? O sea, no lo tomen así, son parámetros, ¿ok? Explique con sus propias palabras el impacto de la autorregulación y las estrategias de aprendizaje en el aprendizaje profundo y en el rendimiento académico, evidentemente leyendo los capítulos 4 y 5 de Brenes y Ocampo. Para lograr el aprendizaje profundo y ser gestores de conocimiento se requiere de emplear diferentes tipos de estrategias. Explique en qué consisten los tipos de estrategias o herramientas para lograr el aprendizaje profundo y gestores de conocimiento. E igualmente, pues recuerden que esto tiene que ver con, en parte también esto se amplió en el proyecto 2, ¿verdad? O está todo relacionado. Explique en qué consiste el aprendizaje motivado y mencione los tipos de motivación según la lectura. ¿Ok? Entonces, todo con su respectiva citación, como le estoy diciendo. Si voy a citar un autor que está en Brenes y Ocampo, indicar según fulano en Brenes y Ocampo, 2018, página tal. Y si son solo Brenes y Ocampo, pues solo ellos, ¿verdad? Y aquí se les pide un nuevo mapa conceptual, similar a lo que hicieron en el proyecto 2 con Zimmerman. Y esto con el modelo de Zimmerman. Y esto me permite, pues, reflexionarles de algunos errores que se cometieron para que por favor no lo hagan, ¿verdad? El principal error, que fue casi que uniforme, es el tamaño de la letra, ¿verdad? Vean, muchachos, muchachas, si uno presenta algo, tiene que ser algo, en primer lugar, que uno comprenda, ¿verdad? Que uno pueda explicarlo, pero que los demás también puedan comprender. Porque si yo voy a presentar algo en investigación académica que no se entiende muy bien, no vale la pena presentarlo. Ya no estaríamos hablando de investigación académica, ya estaríamos hablando de arte abstracto o de poesía o de literatura, ¿verdad? Que es que ya ahí el autor es como que libre y la interpretación que se le puede dar al autor es libre, ¿verdad? En investigación académica no. Lo que usted presenta en investigación académica, dígase investigación científica, tiene que poder explicarse por sí mismo, ¿verdad? Y que por lo menos, tal vez no el público general, pero sí la comunidad científica, la comunidad académica, pueda interpretarlo bien, ¿ok? No que quede ahí guindando. Porque si ya requiere muchísima más explicación, entonces ya no es un recurso que nos está ayudando, ¿ok? Y en este caso, ¿cuál es la comunidad académica para la cual ustedes están escribiendo el proyecto 3? El lector, que en este lector, pues soy yo como profesor tutor. Entonces, ustedes tienen que presentar algo, pero no solo pensando en mí como profesor tutor, sino que cualquier persona, evidentemente, que tenga que ver con la materia, pueda entender lo que ustedes están mostrando. Y algo fundamental para poder entender lo que ustedes están mostrando es el tipo de letra. Entonces me dirán, hey, profesor, pero usted no usa anteojos, ¿eh? Es que no es eso. Es que lo que yo estoy presentando sea legible. Y presentaban unas letras para que les cupiera todo, ¿verdad? Presentaban unas letras, pero súper, súper pequeñas que a veces ni ampliándolo se podía leer bien. Entonces, pues no, eso tuvo un impacto negativo en la calificación. Si yo veo que el texto me está quedando demasiado cargado en un mapa conceptual, en un gráfico, en lo que sea, en una presentación, ¿verdad? En lo que sea, entonces tengo que modificar el texto. No sé si ustedes en algún momento han estado cuando alguien realiza una presentación y es un puro texto, puro texto, puro texto.
Bueno, respeto a la gente que lo hace así, pero eso no es una buena presentación ni es un buen uso del recurso visual, ¿verdad? Pegar un texto y empezar a leerlo, eso no es una presentación, ¿verdad? Es simplemente yo apoyarme en el recurso gráfico que tengo para poder explicar algo. ¿Okay? Entonces no es un montón de figuras cargadísimas de texto, no se trata de eso. Y lo que sí se trata es que también por medio de la figura pudieran explicar las relaciones que hay. ¿Okay? Entonces, algunas veces unos con 3 figuras ya explicaban todo. Otros pues lo hacían mucho más elaborado y otros ni con poquito ni con mucho se podía dar a entender la cuestión. Entonces, por favor, que quede claro, que quede conciso, pero al mismo tiempo que expliquen las distintas relaciones implícitas que hay. Y que tiene que tener también, evidentemente, un título y tiene que tener una fuente, ¿verdad? Esto lo dije varias veces y mucha gente no puso la fuente. ¿Cuál sería la fuente? Elaboración propia, en este caso, con base en Brenes y Ocampo 2018. ¿Ok? Así es como tiene que venir. Repito, elaboración propia con base en Brenes y Ocampo 2018. ¿Ok? ¿Por qué elaboración propia? Porque son ustedes los que lo están haciendo, no lo están copiando literalmente de ningún lado. Pero no, igual como hubiera sido con los errores de la etiqueta, no es que ustedes se los están inventando nada más. O sea, ustedes están teniendo una revisión previa de Brenes y Ocampo. ¿Ok? Entonces, realizar la lectura de las páginas de la 205 a la 222, identificar los conceptos más importantes del texto. Debe presentar relaciones de conceptos en forma lógica, es decir, en la parte superior se presentan los conceptos más inclusivos, o sea, más generales, y en la parte inferior los más subordinados, o sea, los más específicos, de lo general a lo particular. Deben aparecer palabras de enlace o preposiciones que sirvan para unir los conceptos, digamos, por ejemplo, esto lleva a, por tanto, parte de, ¿verdad? Esas palabras ayudan a referenciar lo que, o mejor dicho, a poder comprender bien hacia dónde se dirige una flecha, porque un concepto parte del otro, ¿verdad? Y la herramienta digital, como ya les hemos dicho, ¿verdad? O sea, pueden usar SmartArt, pueden usar Canva, pueden usar inteligencia artificial siempre y cuando reconozcan que ha sido utilizado con base en la inteligencia artificial, que ya esa conversación la tuvimos en las tutorías del proyecto 2, ¿verdad? Cuando les dije, no tienen que indicar otro tipo de programas, pero si es la inteligencia artificial, sí, porque ya la inteligencia artificial les da una posibilidad de lógica previa. Entonces hay que reconocer que uno utilizó esa lógica previa en la figura. Entonces, elaboración propia con base a Brenes y Ocampo 2018 y recursos de la inteligencia artificial. Listo, muy bien, nos fuimos. ¿Okay? Pero repito, de lo general a lo específico, desgranando conceptos, no tirando toda una explicación en un cuadrito, eso no es un mapa conceptual, sino que son conceptos puntuales, ¿ok? Conceptos puntuales. ¿Alguna duda con el mapa conceptual de lo que uno esperaría a nivel de presentación? Profe, yo tengo una duda. Adelante, por favor. Hay que tener cuidado con los colores. Ah, Igual que... muy buena su pregunta, sí. Esa también me la hicieron en alguna otra tutoría. Es que vean, el uso de los colores, como les dije en su momento, tiene que ver, o sea, me tiene que servir igualmente para algo. No es que yo nada más pongo todo arcoíris, ¿verdad? Porque queda muy lindo. No, tiene que servirme para algo. Entonces, mi recomendación es que, por ejemplo, si yo estoy hablando de una misma categoría de conceptos, esos vayan en un tema, en un tono similar. Qué sé yo, que estoy hablando de los tipos de aprendizaje, un ejemplo. Entonces, como estoy hablando de tipos de aprendizaje, bueno, puede ir el concepto general de aprendizaje de color azul, azul oscuro y ya los distintos tipos van variando en distintos tonos de azul, ¿verdad? Del más oscuro al más claro, por ejemplo. Si ya estoy hablando de otra categoría totalmente diferente, que no tiene que ver con aprendizaje, sino, por ejemplo, con técnicas de estudio, entonces ya ahí sí tengo que usar otra tonalidad de colores, ¿verdad? Pero los colores me tienen que decir algo, ¿ok? Si estoy hablando de las mismas categorías de conceptos, puedo utilizar distintas tonalidades del mismo color original, ¿verdad? Si estoy hablando de categorías o conceptos ya diferentes, entonces lo que me corresponde es utilizar otro tipo de color.
Y también de manera visual, lo preferible, pues sería que no fuera un choque, ¿verdad? O sea, que no empiece usando azul y termino usando rojo, ¿ok? Sino que puedan hacer como una transición en el tema de los colores. Pero con que esté ordenado, con que se apegue a lo que les estoy diciendo, que tenga un orden lógico, ¿verdad? Que no esté cargadísimo de texto, perdón, disculpen que estornudé y no pude cerrar el micrófono a tiempo, perdón. Con que lo estén presentando, como les decía, con un orden lógico y con pues un uso de colores que no sea chocante para la vista y también tenga esa lógica, se puede realizar de esa manera. ¿Alguna otra duda con el tema del mapa conceptual? Nada más repaso, ¿verdad? Título, un orden del concepto general al concepto específico, no cargando de manera fuertísima en cuanto a texto, sino poniendo palabras clave en cada concepto, ¿verdad? Y la fuente, ¿okay? La fuente, de dónde estoy tomando yo la información. Elaboración propia con base en Brenes y Ocampo 2018, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna duda más con respecto al mapa conceptual? ¿Ok? Y este proyecto lo que viene es como un intercalado, ¿verdad? Entre preguntas, actividad distinta, preguntas, ¿verdad? Y así se va, ¿verdad? Viene como una tanda de preguntas, luego una actividad particular, luego otra tanda de preguntas, luego otra actividad particular y así se va, ¿ok? Entonces, en la primera parte, pues eran preguntas a partir de la comprensión lectora y la respectiva citación. En la segunda, el mapa conceptual y en la tercera es lo mismo el tema de las preguntas. Entonces, igual, aquí tienen que leer de la 270 a la 305, con APA, ¿verdad? Lo mismo que se les ha dicho en otras indicaciones. Expliquen qué consiste el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Menciona una diferencia entre ambos enfoques. Permítanme nada más que si es una llamada que tengo que responder, chicos, nada más permítanme para cerrar aquí el audio un momento. Ajá, permítame, ya vuelvo. Ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces, tienen que explicar la diferencia entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. No se trata únicamente de que uno utiliza números y el otro no. No es eso, ¿verdad? Ustedes pueden ahondar en la lectura y que el enfoque cuantitativo, o sea, el enfoque cualitativo también puede utilizar cifras, ¿verdad? No se trata nada más de eso. O sea, simplemente es que es una perspectiva. Una va analizando de lo específico a lo general, otra va analizando de lo general a lo específico, ¿verdad? Y claramente que uno sí utiliza una mayor cantidad de técnicas medibles y otra se centra en casos particulares de los cuales se pueden desgranar conclusiones generales. ¿Ok?
pero tienen que revisar una diferencia entre ambos enfoques. Repito, en el análisis cuantitativo no es que solo el análisis cuantitativo utiliza números, el análisis cualitativo también, ¿verdad? Pero son perspectivas distintas, ¿ok? Son perspectivas distintas que ustedes tienen que descubrir en la lectura, ¿ok? Explique qué significa la ética de la investigación, mencione 5 errores de acuerdo con la lectura y cite 4 características de la investigación científica y 4 de la investigación formativa. ¿Ok? Explique la diferencia entre la investigación, 7 y 4 características de cada una. Entonces, aquí una vez más, vean, ustedes tienen que hacer la lectura, probablemente ya habrán avanzado. Si tienen alguna duda, me lo pueden indicar. Y es ir desarrollando pues cada pregunta con su respectiva citación, ¿verdad? Con su respectiva Profesor, citación. Adelante. disculpe, buenos días. Buen Yo día. tengo una consulta porque yo había leído, bueno, esa parte justamente en esta parte que dice cite 4 características de la investigación científica y 4 de la investigación formativa. Luego dice, explique la diferencia entre la investigación, punto, no sé si es entre la investigación de entre una y la otra, y dice, vuelve a citar 4 características más. Entonces, ahí me Sí, confundí porque no sé si es que no estoy entendiendo bien, que ya perfecto. citó las 4 primero y si me puede explicar cómo Sí, se lee ahí esa. es, sí, efectivamente está repetido lo de las 4 Ah, características. ok. Simplemente es explicar la diferencia entre cada una, ¿verdad? Uno se hace con un propósito de divulgar conocimiento científico académico y otra se hace con un propósito de que ese conocimiento pueda servir en términos formativos para individuos, ¿verdad? O para la sociedad en general, ¿ok? Entonces, después de que usted amplía en esa diferencia, ya pone las 4 características de cada una. Entonces, primero se Ah, ok. centra en, sí, primero se centra en Primero la las diferencia. diferencias. Primero Ajá. la diferencia de cada una, ¿verdad? O sea, una se refiere a esto, la otra se refiere a lo otro, y luego 4 características de cada una. Ah, es que yo entendí que eran primero las características, gracias, porque No, es que, ya lo había acomodado así. bueno, no importa, si igualmente lo puso así, tampoco hay problema. No hay problema. Lo importante es que estén esos dos grandes elementos, ¿verdad? Por un lado, las características y por otro lado, la diferencia entre cada una. Y otra consulta, profesor, Ujú, porque digamos, yo estoy viendo y eso me tiene, no lo logro, ya revisé el proyecto anterior y ujú, por más que lo intenté, me cuesta un poco, digamos, las referencias. Yo vi la semana pasada el tutorial suyo donde yo fui una de las que me metí y donde nos ujú, enseñaba las referencias del final, cuando se ponen al final. Pero tengo una consulta. En este caso, yo estoy utilizando Brenicio Campo, pero ujú, muchos de los conceptos de estas características, de los que por lo menos yo encontré, ¿verdad? Y voy marcando y digo, este es de este, es de este, a la hora que yo los traslado, son de diferentes autores. Entonces la pregunta mía es, si yo tengo una característica y digamos, una es de un actor y otras de otro, pero todas se refieren a la formativa, ¿cómo referencio yo eso en APA? Porque me quedaría por cada característica una referencia o al final, es que, por ejemplo, la primera que encontré me sale que es de un señor, pero como usted explicó ahorita, según fulano de tal, en tal y tal, ujú. ¿cómo lo referencio en las Si tres una o cuatro? característica, a ver, en esto hay que ser minuciosos, ¿verdad? Ajá, No podemos aspirar que cada aspecto que nosotros encontremos vamos a poder hacer una referencia general. Y aquí es ujú, cuando yo, digamos, no estoy de acuerdo cuando a veces se ponen, cuando estamos hablando de definiciones y se pone, por ejemplo, una referencia por paráfrasis sin número de página. Por ejemplo, Brenes y Ocampo 2018. Eso para mí está mal si estamos hablando de una definición específica o en este caso si estamos hablando de características específicas. Tenemos que reconocer si es un autor específico el que lo está mencionando, ¿verdad? Porque si yo hago de ahí una referencia general, Brenes y Ocampo, eso sirve para cuando yo estoy, digámoslo así, reflexionando en términos generalísimos, ¿verdad? Según Brenes Campo, el aprendizaje profundo tiene cierta importancia o una gran importancia
para los procesos de autorregulación, ¿verdad? Es algo general. Pero si yo estoy mencionando características puntuales, por ejemplo, en este caso de lo que es la investigación científica y la investigación formativa, para esas características, si un autor me identifica una y otro autor me identifica otro, yo tengo que poner la referencia para cada característica. Ah, ok. Y lo estoy identificando así, ¿verdad? Si son autores diferentes. Si Según se todas, pone así. si todas las características me las está dando Brenes Ocampo, entonces pues simplemente es Brenes Ocampo. Pero no hay ningún problema, digamos, si yo estoy identificando varias y vienen de varias fuentes que los mismos Brenes Ocampo están reconociendo, entonces tengo que poner de dónde vienen esas fuentes, ¿verdad? Entonces se puede poner, digamos, si tengo fulanito de tal, según, y se pone así, según fulanito, el No, año se tiene que poner así. Ok, según, digamos, Rodríguez, un ejemplo, 2004 en Brenes y Campo, ese 2018, 2004, página tal. ok, en ese de 2004 va en Ajá. paréntesis también. No, en todo, en todo. Ah, ok. Usted abre, por ejemplo, Rodríguez, ¿verdad? Usted abre paréntesis. Rodríguez, 2014, en Brenes Ocampo, 2018, página tal, cierra Ok, no paréntesis. tengo que poner la palabra según. Según usted no lo pone en el paréntesis, según usted lo pone si está iniciando, digamos, si usted está iniciando la oración, ¿verdad? Entonces usted dice, según Rodríguez, una Ok. característica de la investigación científica es, lo pone, y al final sí tiene que poner la referencia entre paréntesis. Entonces, abre paréntesis, Rodríguez, 2004, en Brenes Ocampo, página tal. Ah, ok. Entonces, esa era la consulta. Tengo una similar, pero es para la otra parte que es lo Ok, no hay problema, no hay problema. La tutoría Pero se sí, trata, o la sea, ya me tutoría se queda trata de claro eso. porque no sabía si era por una por cada. Entonces, esa era la pregunta. Gracias, profesor. Ok, de acuerdo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces aquí es importante, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos una referencia general, y es porque efectivamente estamos reflexionando en términos muy generales de la obra, ¿verdad? Que sí es posible. Pero si ya yo estoy haciendo una referencia específica a una característica y como está diciendo la compañera, viene de varios autores, tengo que reconocer esos autores en la respectiva referencia, ¿verdad? En la respectiva referencia. Si alguien tiene, vean, alguna duda, por favor utilicen el foro de avisos, ¿verdad? El foro de, el foro de dudas. Y me pueden mandar y consultar, profesor, ¿está bien esta referencia? Sí, y yo con mucho gusto lo reviso. El asunto es que cuando ya ustedes mandan el trabajo para revisión, de ya ahí sí yo no puedo revisar nada, ¿verdad? O sea, perdón, ya no les puedo dar chance de corregir nada. Ya lo entregado está. ¿Ok? La cuarta parte, pues igualmente yo la amplié en la tutoría 3, ¿verdad? Para que la puedan revisar. Identifiquemos componentes del proceso de investigación mediante la lectura comprensiva de un artículo. Tienen que leer ese artículo de Erika Tatiana Solano Alvarado, ¿ok? Y dice, realice cada una de las siguientes actividades. Realice la lectura de la página 270 a la 294 de la unidad académica. Bueno, ingresa el link, ahí en la tutoría 3 está cuando ingresamos el link, cuando vemos el artículo, ¿verdad? Se meten al PDF, viene el nombre del artículo, que es Mobile Learning, uso del teléfono celular como una herramienta para el mejoramiento de la enseñanza de la lectoescritura. Es un artículo de este año de Solano Alvarado. Lea con detenimiento el texto y procede a identificar 4 partes del artículo. Recuerde presentar las ideas principales del artículo. Indique el tema y el posible tema de investigación del artículo, ¿verdad? Indique y justifique el tipo de investigación del artículo. O sea, después de que ustedes leyeron el artículo, me tienen que decir si es una investigación con un enfoque cualitativo o cuantitativo y si es científica o formativa. ¿Ok? Eso es lo que me tienen que... O no, permítame nada más para ver aquí un momentico. No, basta con que me digan si la investigación es... Me pueden decir el enfoque también, pero basta con que me digan si la investigación es científica o es formativa. En cuantitativo y cualitativo también uno puede tener una investigación de enfoque mixto, ¿verdad? Que, o sea, que unió a los dos perfectamente. Pero en este caso vamos a centrarnos más en el tipo de investigación, si es científica o es formativa. ¿Ok? Eso es lo que me tienen que decir, pero me tienen que justificar. ¿Por qué? Mencione los instrumentos y las técnicas utilizadas para el proceso de recolección de información, o sea, qué fue lo que ella realizó, eso viene ahí en la metodología del artículo, ¿verdad?
y mencione 2 conclusiones de la investigación que se indican en el artículo. Entonces, aquí esto se trata, ¿verdad? Después de que ustedes realizaron el artículo, la revisión del artículo, etcétera, van indicando, van poniendo en este caso las conclusiones, pero tiene que venir con la respectiva referencia. ¿Okay? Tiene que venir con la respectiva referencia. Entonces, por favor, mucha atención a esto. Si alguien tiene dudas de cómo citar el artículo científico, por favor se van a la tutoría 3 porque ahí viene, ahí indicamos cómo es que se tiene que referenciar y como es un artículo de revista, ya en las referencias es diferente, ¿verdad? En la citación, en el texto, si pueden poner Solano Alvarado 2025, página tal, pero ya después en las referencias sí tiene que venir específicamente cuál es la fuente, y en la fuente pues sí es una citación distinta, artículo de revista, que algún libro o alguna otra fuente, ¿verdad? Por favor, con esto sí tiene que venir la citación del artículo. Si no viene la citación del artículo, tanto en el texto como en la referencia, hay un gran puntaje negativo. Entonces, por favor, mucha atención con referenciar de Profesor, manera correcta el artículo. Adelante. esa era mi duda porque, Sí, digamos, yo que estuve la semana pasada, como entré un poquito tarde porque pensé que era tarde, no hay problema. no alcancé y revisé la tutoría, pero me quedaba esa duda. Entonces, en la parte esta de que habla de este artículo, o sea, toda la citación es en base entonces a lo que hizo esta muchacha Tatiana, al artículo Correcto, de ella. O sea, correcto, ahí sí es válido poner Tatiana o como dice usted, correcto, Solano Alvarado, ok. correcto, Y ya en la referencia, como usted ya lo explicó, que eso sí lo tengo ya ahí anotadito. Entonces, era entonces así, Solano Alvarado, ok, esa era la sí, consulta que correcto. tenía hoy. Tiene que referenciar ese el artículo, ¿verdad? Porque ustedes lo están Ok, tomando desde ahí y por supuesto que también el artículo de ella tiene que venir en las referencias. ok, esa era la consulta, profesor. Ah, Muchas correcto. gracias. Mucho gusto. Profe, tengo una duda. Adelante. Digamos, ¿la cita se pone después de que uno da toda la respuesta o se puede poner directa también? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir un documento en Word. Permítame, ya les comparto a modo de ejemplo. Y ahí deberían de estar viendo un documento en Word limpio, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Ustedes podrían poner paráfrasis o también podrían poner cita directa, no hay ningún problema, siempre y cuando lleve la respectiva citación. Entonces podrían poner según, a ver, ajá. Según Solano Alvarado, 2025, ¿verdad? Dos conclusiones. Dos conclusiones que se identifican de su artículo son: y aquí ustedes podrían poner paráfrasis, ¿verdad? Voy a poner, digamos así, en general, es algo a modo de ejemplo. Que el teléfono celular sí constituye un elemento para el aprendizaje
a distancia con la debida orientación pedagógica. Por ejemplo, no pongan esto porque, ¿verdad? Digamos que esto es una paráfrasis que yo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces yo aquí, si es paráfrasis, pongo Solano Alvarado. $2025. Un ejemplo, ¿verdad? Igual puse Solano Alvarado 2025. Aquí igual podría quitar el año. Podría quitar el año porque ya lo estoy poniendo acá. Ok, Solano, porque esto me está diciendo que es este año. No es necesario ponerlo 2 veces, ¿verdad? Si quiero ser bastante estricto, sí lo puedo poner. Pero también lo puedo hacer a modo de cita directa, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando de una conclusión. Eso también lo tienen que cuidar la redacción, ¿verdad? Si están hablando de una cuestión singular o en plural, todo eso uno lo tiene que ir viendo conforme va leyendo. Digamos que en este segundo ejemplo estamos haciendo una cita directa, ¿verdad? Y digamos que esto sí viene textualmente así. Entonces, ¿qué pongo yo? Pongo las comillas, cierro comillas. Y viene igualmente la cita, ¿verdad? Entonces, aunque yo estoy mencionando el autor desde el inicio, sea que esté usando paráfrasis, sea que esté usando cita directa, tengo que poner igualmente la referencia completa entre paréntesis. ¿Ok? No puede ser que aquí nada más ponga 2025, página tal. No, tengo que poner a cuál Solano Alvarado me estoy refiriendo, a esta referencia, Solano Alvarado 2025, página tal, ¿verdad? Igual si fuera entre, o mejor dicho, cita directa. Lo de arriba es paráfrasis. ¿Ah? Lo de abajo es cita directa. ¿Ok? Dígame si hay alguna duda con este ejemplo de citación. Ok, perfecto. Vamos a volver a compartir la orientación. Y aquí debemos estar, permítanme. Ok. Aquí ya estamos en los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, los aprendizajes, muchachos, muchachas, como ya se ha reflexionado muchísimas veces, yo nada más aquí voy a repasar, se refieren a yo hacer una conclusión de cada uno de estos objetivos de aprendizaje. ¿Ok? Por última vez, porque es la última vez que se los puedo decir en tutoría en este cuatrimestre. No se trata de decir de qué aprendí yo, de qué entendí yo, que me pareció, que aprendí, que esto, que lo otro. Y de verdad que qué triste, cuánta gente no ve la tutoría. Ni Onda UNED ni nada, ¿verdad? O sea, es que fuera que ven los otros 2 recursos, pero es que no ven nada. Se van a lo que les salga. Mucho éxito van a tener en su vida universitaria si siguen así, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Ustedes sí, porque ustedes siguen la tutoría. Entonces, los objetivos de aprendizaje. Interpretar la importancia del manejo efectivo de estrategias de aprendizaje en la educación a distancia. ¿Qué concluyo yo de esto? En tercera persona singular. ¿Ok? Y siempre es mejor numerar los aprendizajes. Porque así yo voy a saber, o sea, yo igual los puedo contar, pero a veces me los ponen en un solo párrafo y es algo tan triste y tengo que bajar puntuación porque no está habiendo una buena presentación para el lector, ¿verdad? Entonces, número 1, interpretar la importancia. Ok, ¿qué se concluye de eso? Se concluye que el manejo efectivo de estrategias de aprendizaje
en la educación a distancia es importante. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué? Tengo que indicar eso, tengo que indicar una razón. Aquí, de hecho, los aprendizajes es lo más importante del proyecto, porque ya son las conclusiones finales, lo que se está aportando a nivel académico investigativo. ¿Okay? ¿Qué se concluye de realizar acciones para el desarrollo adecuado de la motivación, autonomía y la concentración académica? ¿Por qué son importantes estos tres factores? La concatenación de estos tres factores. ¿Por qué es importante? Fomentar el empleo de estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora y el uso de organizadores gráficos. ¿Por qué es importante tener una buena comprensión lectora y un buen uso de organizadores gráficos para el proceso de aprendizaje? Reconocer los principios, y los procedimientos de la investigación científica. Ok, ¿cuáles son esos principios y procedimientos? ¿Cuál sería la conclusión aquí de este aprendizaje? ¿Cuáles son? Se concluye que los principios y los procedimientos de la investigación científica son ¿ok? Identificar los componentes más relevantes de la investigación formativa como estrategia de aprendizaje universitario. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes más relevantes de la investigación formativa? Y siempre, siempre en el quinto les van a poner APA. ¿Por qué? Y en todos los proyectos así ha sido. El quinto objetivo y el quinto aprendizaje se refiere al uso de APA. ¿Y por qué? Muchachos, porque estamos concluyendo ya el curso, estamos a las puertas del tercer proyecto y todavía pues hay dudas con respecto a APA y está bien que hayan dudas. El problema es cuando yo no pongo de mi parte por corregir esas dudas, ¿verdad? Ustedes sí porque están aprovechando el recurso de la tutoría, pero entonces, ¿verdad? Después de que yo digo cuáles son los componentes más relevantes, ok, ¿cuál es el uso correcto del estilo APA? ¿Por qué es importante el uso correcto del estilo APA? Pero ya lo pusimos en los otros proyectos, sí, pero siguen habiendo errores. Entonces tienen que volver a decir por qué es importante el uso de APA. Pero muchas veces en este aprendizaje número 5 se quedan nada más en esto, mandan a volar a APA y entonces viene un puntaje negativo. Entonces, repito, por última vez, los aprendizajes se refieren uno a cada objetivo y es una conclusión a la que se llega a partir de cada objetivo. Por eso no puede haber un divorcio entre los objetivos y los aprendizajes porque es una sola investigación, ¿verdad? Por eso de ahí, alguien que no puso los objetivos en la introducción está frito. Está frito en el resto del proyecto, porque ¿cómo va a concluir algo que no planteó, ¿verdad? ¿Cómo va a concluir algo que no guió la investigación? ¿Ok? Entonces, tienen que estar al inicio. ¿Puedo llegar yo a otras conclusiones en una investigación que no se planteó? Por supuesto que sí. Entonces se trata de la investigación científica. Pero en este caso no, porque es una investigación muy programada, muy calculada, donde ya les están dando desde el inicio los objetivos y ustedes lo que tienen que hacerlo es desarrollar sobre la marcha a partir de los recursos que les están dando. ¿Okay? ¿Alguna duda con los aprendizajes? Ok, muy bien. Y lo último, finalmente, pues claramente que son las referencias con el estilo APA. Si, una vez más, si alguien quiere ver la referencia del artículo científico, vea la grabación de la tutoría 3, ¿verdad? Y, muy importante, ¿cuáles son los errores que se siguen dando en las referencias? No uso de sangría francesa. O sea, la sangría francesa es el segundo renglón. A partir del segundo renglón que toca dejar el espacio, el orden alfabético, algunos no lo hacen, ¿verdad? Empiezan a citar una gran cantidad de fuentes. A veces yo no sé ni dónde. He visto proyectos donde van a otras fuentes que no tienen que ver con la unidad didáctica. O sea, como que se imaginan que tienen que buscar fuentes, ¿verdad? Y ponen de todo menos la orientación académica. Y yo digo, qué bonito, ¿y de dónde salieron los objetivos, verdad? ¿De dónde salió el propósito de la investigación, lo que lo guía? Pues es de la orientación académica, cuyo autor es la cátedra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las tres referencias en este proyecto? Número 1, Brenesio Campo, la unidad didáctica. Número 2, la orientación académica. Y número 3, por supuesto que el artículo científico, en su orden alfabético. Esas son las tres referencias que no me pueden faltar en orden alfabético y con sangría francesa. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre las referencias? Ok, muy bien, conste, ¿verdad? Voy a abrir cámara.
Y les consulto entonces si tienen alguna duda general con respecto al proyecto, ¿verdad? Alguna duda general. O sea, de algún tema particular que no hayamos desarrollado. O que quieran ampliar más. A la 1. A las 2. Ok, muy bien. Bueno, miren, les agradezco a los 4 por estar conectados, porque vean, pues la vez pasada pues yo inicié con nadie, ¿verdad? Se empezaron sumando y uno, o sea, el asunto en esto, chicos, es que uno como tutor tiene por fuerza que cumplir, o sea, no puede haber un momento en el que yo diga, no se hizo la tutoría, yo tengo que dar la tutoría, esté quien esté, ¿verdad? Y cuando las tutorías antes eran presenciales, eso yo no lo viví, yo siempre he dado las tutorías virtuales, pero otros compañeros de cátedra, cuando las tutorías eran presenciales, habían casos en los que el tutor se quedaba solo en el aula, ¿verdad? Y no llegaba nadie. Y el tutor tenía que quedarse el tiempo programado de la tutoría porque era algo que estaba programado. Si un estudiante llegaba y no estaba el tutor, podía argumentar que el tutor no dio la tutoría y es un gran problema para todo el curso, ¿verdad? Entonces, uno como tutor cumple, ¿verdad? Pero el estudiante, ustedes son los que aprovechan o no las herramientas que se dan. ¿Okay? Yo sé que la UNED es un tipo de educación o de método diferente al de otras universidades, pero ese método ha posibilitado que se lleguen a formar una gran cantidad de profesionales en territorios donde de otra manera no habría sido posible. Y pues yo defiendo que es una institución que sigue realizando un gran aporte para el país y uno pues con gran orgullo es parte de la institución desde esta instancia. Y ustedes también ya son parte de la institución, pero entonces hay que aportar, ¿verdad? O mejor dicho, hay que aprovechar los recursos con los que tenemos. Si alguien no vio la tutoría 3 y solo está viendo esta, por favor vean la tutoría 3. Ahí está grabada, ¿verdad? Y este repaso, que es la tutoría 4, se va a subir en el transcurso de la tarde-noche de hoy, ¿ok? Para que lo tengan, para que lo puedan ver. Y por favor, cualquier cosa al foro de dudas. Correo electrónico solo si es un caso particular de algo, ¿verdad? Y el resto sería el foro de dudas. Y de no, pues los mejores éxitos para ustedes y en el proyecto 3, en la conclusión del curso y a lo largo de toda su vida universitaria. Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Con gusto.